Bienvenidos a estos estudios. Vamos a continuar y hoy nos corresponde estudiar un requisito indispensable para el crecimiento interior. Vamos a estudiar la castidad gnóstica para el despertar espiritual. Es una virtud fundamental para apoyar esta senda de la iniciación, de ese despertar espiritual. Bien, comencemos con una anécdota que seguramente les va a gustar. Resulta que en un monasterio, allá en Nepal, allá en el oriente, un monasterio, 2 monjes les tocó salir a cumplir una misión a un poblado lejano y salieron bien de madrugada, caminando por supuesto a pie entre las faldas del Himalaya, y luego de unas horas de camino llegaron hasta un río un poco crecido. Había habido una crecida esa noche por las lluvias, y ahí también había una mujer joven que necesitaba atravesar el río, pero tenía miedo, seguramente no sabía nadar. Entonces llegaron los monjes y uno de ellos sintió compasión por esta mujer sola, y entonces la ayuda, la toma en brazos y la ayuda a atravesar el río. Pasan el río, cada uno sigue su camino y los monjes continúan caminando, y después de 20, 40 minutos de caminata, uno de los monjes le dice al que había ayudado a la mujer, le dice: oye, pero no debiste haber hecho eso. Tú sabes que nosotros tenemos voto de castidad y no podemos tocar a una mujer. Y tú la tomaste en brazos y la atravesaste el río, no debiste haber hecho eso. Entonces el otro monje le contesta y le dice: bueno, yo la ayudé y la tomé en brazos, pero la dejé y la solté en la otra orilla. Pero tú, en cambio, todavía la traes en la mente, todavía la traes en el pensamiento y sigues pensando acerca de eso. Esta anécdota nos ilustra lo que es castidad. La castidad no es únicamente la negación del cuerpo, la negación del deseo sexual, no es únicamente la continencia del acto sexual, sino que implica algo más. Esa sería una mirada muy restrictiva y limitada sobre la castidad. La castidad implica aspectos mentales, de pensamiento, de actitud, de intencionalidad, de deseos conductuales, es decir, de palabra, de sentimientos, etc. Y por supuesto, de acción. Partamos entonces esta tarde de recordar los fines de la sexualidad humana. ¿Cuáles serán las finalidades de la sexualidad humana? Pues primeramente sirve para darnos una identidad personal. La sexualidad nos da esa identidad: hombre, mujer, masculino, femenino, y por supuesto nos estaríamos nosotros dirigiendo a los caracteres sexuales primarios. Luego también la sexualidad tiene que ver con nuestra salud física y nuestra salud psicológica. Ahí nos estamos refiriendo entonces a los caracteres sexuales secundarios. Si nosotros tenemos una buena salud,
pues lógicamente que esos caracteres sexuales secundarios estarán bien definidos, nuestra voz varonil, nuestro cuerpo con su musculatura, la parte ósea, etcétera, todo muy bien definido. Entre más salud tenemos, pues lógicamente que estos caracteres sexuales secundarios son más definidos, más fuertes. Luego, el tercer aspecto de la finalidad es que este es el vínculo de expresión del amor de pareja. Entonces diríamos que el acto sexual es la máxima expresión de ese amor de pareja, de ese entregarse en exclusividad hacia otra persona. Nosotros diríamos que ahí la sexualidad humana es un acto de expresión muy particular, muy especial, y que abarca algunas dimensiones como la parte biológica, como la parte psicológica, de sentimientos, de afecto, la parte social también. Entonces hablamos de que el acto sexual es multidimensional. Se refiere a toda una gama de manifestaciones del ser humano. Como cuarto elemento, encontramos también que la sexualidad humana transmite vida. Transmite la vida, nos reproducimos a través de la sexualidad. Y todo esto le da entonces un nivel de mucha importancia, porque nuestro sentido de reproducción es muy fuerte en nosotros, porque la naturaleza ha depositado ese instinto para garantizar la continuidad de nuestra especie, del género humano. Entonces decimos nosotros que transmite la vida y por lo tanto entra a un campo de metafísico, donde la vida no solo es a nivel físico, biológico, como cualquier otro animal de la naturaleza, sino que implica ya lo psicológico, la psiquis, el alma, el espíritu, y nuestros hijos son seres completos como seres humanos. Entonces hablamos de que esa transmisión de la vida es sagrada porque no es solo de vida física, sino que estamos hablando de una vida con toda su profundidad, en todas las esferas completamente. Y luego también diríamos que una finalidad de la sexualidad humana es que le da profundidad a nuestra vida. Nos otorga esa posibilidad de trascendencia, esos fines trascendentales. Entonces diríamos que dentro de todo este conjunto de objetivos, la castidad nos ayuda a alcanzar, a vivir con excelencia todos estos fines, todos estos objetivos de la sexualidad. Podríamos decir entonces que si queremos definir la castidad, diríamos que se trata de una capacidad, de una virtud moral, espiritual, que reconoce, que integra y regula el deseo sexual. Vean qué interesante. Es esa capacidad libre, completamente libre, a voluntad de reconocer, regular e integrar la sexualidad dentro de un contexto o dirigida hacia el amor.
Qué hermoso entonces es encontrar esa posibilidad de que ese deseo sexual, como seres humanos, lo podamos regular y lo pongamos al servicio del amor de pareja consciente. Diríamos nosotros que le da un ordenamiento, una regulación a ese impulso sexual. Y lógicamente que implica, pues, la pureza sexual de pensamientos, de sentimientos, de la emoción, del corazón, de la intencionalidad, de la palabra, de la manera en que nosotros tratamos al otro, de la manera en que nosotros llevamos nuestras relaciones con personas del sexo opuesto. Tiene que ver con, diríamos, esa manera de tratar, de ver hacia las personas del sexo opuesto. Hasta nuestra manera de vestir tiene que ver con la forma en que nos vestimos. Tiene que ver también con nuestras fantasías, con nuestra imaginación y, por supuesto, con nuestra conducta, ya en las acciones. Hablar entonces de castidad es hablar de una virtud moral, ética, espiritual, que no la podemos restringir únicamente a reprimir el acto sexual, porque la mayoría de personas trae esa, no diríamos educación, sino esas ideas de que castidad se refiere únicamente al celibato, a la abstinencia del acto sexual, y eso es todo. No, esa sería una mirada muy restrictiva. Tiene que ver con la libertad del ser humano, porque si la persona no tiene libertad interior, no puede elegir. Pero la virtud de la castidad es la libre elección ante los impulsos sexuales. O yo caigo, diríamos, presa, caigo por mi debilidad, por mi falta de preparación, ante esos impulsos instintivos y muchas veces animalescos de un sexo mecánico, o tengo la capacidad de elegir libremente ante ese deseo sexual. Ahí entonces entra la libertad, pero también entran otros elementos, como por ejemplo el respeto a la dignidad humana. Esto implica que no voy a utilizar al otro como un instrumento de placer. Por lo tanto, decimos entonces que la castidad es una virtud moral que regula el deseo sexual de acuerdo con la razón y la conciencia. No identifiquemos a la castidad simplemente con la abstinencia, sino con un orden ético del impulso sexual. Aquí, entonces, entremos a una anécdota que me parece bastante inspiradora para nosotros que estamos en este trabajo sobre sí mismos. Resulta que se cuenta que allá en el Oriente existe la tradición de muchos años de que hay personas que aparecen como mecenas que tratan de auspiciar a monjes o ascetas que van allá a la montaña y se dedican solo a la meditación y a la espiritualidad. Entonces, en esta ocasión había una señora de edad que era la que auspiciaba a un monje
ella le prestaba una casita que tenía en el campo, un rancho, y ahí le permitía que él viviera dedicado a sus meditaciones, a sus ayunos, a sus reflexiones. Y luego de varios años, de algunos años de auspiciar a este monje, ella entonces quiso, por curiosidad, tratar de medir cuál era el avance, el progreso que había alcanzado. Entonces se le ocurrió una idea un poco malévola y contrató a una prostituta para que fuera y en una noche de lluvia fuera y le tocara la puerta y le pidiera permiso para pasar la lluvia, y que por supuesto lo sedujera para ver cómo respondía este monje. Y así fue, y entonces una noche, bajo una fuerte tormenta, aparece ella, toca la puerta del rancho del monje y le pide que le permita resguardarse de la lluvia. Entonces el monje la pasa adelante y pues le sirve una taza de té caliente y se sientan ahí cerca del fuego a conversar para pasar la lluvia. Ahí entonces ella comienza con su trabajo y comienza a coquetearle, comienza a seducir al monje, y el monje al principio pues respondió con cierta tranquilidad, con cierto autocontrol, pero conforme ella se puso más intensa, él se enojó y reaccionó enojado, indignado. Pero ¿cómo te atreves a tocarme? ¿Pero cómo te atreves a esto? Y entonces la empuja, se levanta, le grita y la echa, la saca del rancho y la echa afuera bajo la tormenta, a medianoche. Ella va al otro día y le cuenta a la señora que la había contratado de lo que había sucedido. La señora entonces se molesta, se enoja, dice: pero ¿cómo con tantos años que yo lo he mantenido aquí para él, para que él se desarrolle y crezca, y viene con esta reacción? Y va, lo saca del rancho y quema el rancho. No pasó la prueba de castidad, porque lógicamente que el monje se sintió asustado, se asustó, se enojó, sintió miedo, no tuvo esa seguridad, no tuvo esa confianza en sí mismo de poder calmar a la chica, de poder explicarle, de hablar con ella y esperar que pasara la lluvia. Entonces, cuando hablamos de castidad, implica el desarrollo de una virtud que tiene que ver con la templanza. La templanza es una virtud que implica el dominio, el autodominio, el autogobierno sobre los placeres sensoriales. Y en este caso, la castidad tiene que ver con esa regulación, con esa moderación de los placeres sexuales específicamente. La templanza tiene que ver con todos los placeres sensoriales en general, y la castidad tiene que ver con los placeres sexuales en particular. Esa virtud de moderar, de regular, de tener ese autodominio, ese autocontrol, es precisamente la castidad. No es la negación de lo sexual, no, sino es ese dominio racional, conscientivo, con valores éticos como la responsabilidad, como el respeto, como la dignidad hacia nosotros mismos, hacia nuestro cuerpo y hacia el otro. Muy bien, entonces decimos que la castidad parte del reconocimiento
de que el deseo sexual es una dimensión constitutiva del ser humano. Y ya sabemos que toda virtud ética busca orientar las inclinaciones humanas hacia el bien, hacia lo superior, hacia lo trascendental. La castidad tiene como finalidad integrar la sexualidad en una vida ética coherente. Desde la ética, la castidad es una disposición estable del carácter. Permite actuar con libertad frente a los impulsos sexuales y no bajo el dominio de los mismos. Entonces, dése cuenta que cuando hablamos de castidad, se presupone que usted puede manejar esa libertad de acuerdo a la razón, a la conciencia, al equilibrio. Entonces decimos que la castidad tiene también un aspecto, una connotación social, porque a la larga nuestra conducta se refleja en nuestra sociedad, en lo que nos rodea. Tiene que ver con el buen manejo de nuestras relaciones personales. Nos permite actuar con libertad frente a los impulsos sexuales y no bajo el dominio de nuestras pasiones. Y todos entendemos que la auténtica libertad no consiste en satisfacer todo deseo, así espontáneamente. No, al contrario, implica pues que sabemos regular nuestros deseos. Entonces, cuando hablamos de esta virtud, estamos hablando de esa capacidad de moderación, de regulación del apetito sexual. Ya sabemos que el exceso, el desenfreno completamente, entonces se consideran éticamente que nos dan problemas, nos crean sufrimientos y lógicamente que nos complican nuestras relaciones. Y por otro lado, entonces encontramos lo opuesto: la represión, la supresión, la negación de lo sexual. Vean ustedes los dos extremos. Nuestra sociedad actual se mueve dentro de estos dos extremos. Por un lado, diríamos nosotros, el exceso, el desenfreno sexual. Y por otro lado, tenemos entonces la represión, la negación de lo sexual. Y siempre sabemos que la salida está en el camino del medio. La salida está en el equilibrio. Entonces, la castidad es precisamente el punto medio, es el equilibrio entre el desenfreno y la represión. Ese punto medio implica entonces que nosotros no estamos negando el cuerpo, no estamos negando la sexualidad, sino que estamos trabajando conscientemente, bajo la razón, bajo la ética, en libertad. Estamos eligiendo ese equilibrio. En libertad estamos eligiendo esa capacidad, esa disposición ética para regular, graduar nuestro apetito sexual. Y esto implica entonces respeto. Esto es otro de los valores éticos que implica la castidad, el respeto a la libre voluntad del otro, el respeto hacia nuestro cuerpo, hacia nosotros mismos y hacia el otro. Y también implica ese valor de la dignidad, a la dignidad personal y del otro.
Entonces la castidad, diríamos, es el justo equilibrio entre estos dos extremos. La castidad, decimos también que protege la dignidad humana. Es un muro de contención, de protección ante la dignidad humana, para que nosotros no cosifiquemos al otro, para que no lo utilicemos como un instrumento de placer. Y eso es muy importante. Y en nuestra sociedad actual, hipersexualizada, en este mundo actual, donde se ha mercantilizado completamente el cuerpo, entonces lógicamente que la castidad viene a ser como una contracultura ante esa obsesión de mercantilizar el cuerpo. Es una virtud, diríamos, que nos ayuda a tener una actitud crítica ante esa sociedad hipersexualizada. Y por lo tanto, contribuye a la unidad interior. Recordemos que hemos hablado de que tenemos ese gran problema de ser una pluralidad psicológicamente. Entonces la virtud de la castidad nos ayuda a ir alcanzando gradualmente la unidad interior, porque integra la razón, la conciencia, la justicia, la afectividad y nuestras acciones. Tiene consecuencias, diríamos, a nivel muy personal, muy particular y también a nivel social, porque tiene que ver con algo de justicia para ciertos grupos vulnerables. La castidad no se impone exteriormente, no es una imposición, sino que se asume en libre elección, una elección moral, una elección ética, una elección de crecimiento interior, de autogobierno interior. La castidad no anula el deseo, sino lo humaniza. Entonces recordemos, si nosotros queremos ser más humanos cada día, si nos interesa eso de alcanzar el grado de humanos, aquí tenemos una virtud importante que nos diferencia. Tomamos distancia de lo instintivo, de lo animalesco, del sexo completamente mecánico. Y muchas veces encontramos aquí en nuestra sociedad esas frases como, por ejemplo, sexo recreativo. Imagínense ustedes. Entonces lo opuesto a eso de adicción al sexo, a sexo recreativo, a sexo por diversión, encontramos nosotros esta virtud como una muralla de protección a esos valores éticos que implican autodominio y autoconocimiento de sí mismos. Entonces, todos estos elementos hacen que la castidad implique un desarrollo interior. Muy bien, entonces decimos que la castidad permite que la sexualidad se exprese auténticamente con amor. Entonces aquí entra el otro elemento. Un amor auténtico implica esa regulación de los impulsos sexuales. Un amor auténtico decimos que se vive en castidad, porque precisamente sabemos darle esa prioridad, esa exclusividad a nuestra vida sexual. Esa exclusividad implica un amor auténtico y un compromiso. La castidad es una virtud ética que armoniza
deseo, conciencia, razón, libertad, respeto, dignidad. Dese en cuenta entonces que a veces cuando sentimos un poco de incomodidad ante esta virtud, básicamente es porque es una virtud bastante exigente que implica que estemos bien trabajaditos psicológicamente. Si nos estamos trabajando psicológicamente, nos sentiremos con ganas de tomar este desafío de lo que es la castidad. La castidad es pureza sexual. Las personas que llamamos castas son moralmente puras en el corazón, en la mente, en la emoción, en la imaginación, en las fantasías. Y mencionemos algo importante, en los sentidos. Generalmente para el varón es más difícil ser casto en la vista. Por ahí se manifiesta mucho la lujuria. Mientras se dice que en la mujer es en el oído. Por eso es que nosotros decimos que conquistamos a las mujeres con la palabra, con la poesía. Le ofrecemos la luna, el cielo, las estrellas. Entonces, diríamos que es por los oídos en el caso de la mujer y por los ojos. Por eso que la psicología comercial hace que la mujer cada día sea más linda, más bella, más hermosa todo el tiempo, porque en nosotros los hombres entra por los ojos, por la mirada. Entonces, cuando hablamos de castidad, hablamos que implica todas estas dimensiones. Nosotros los varones tenemos que aprender a relacionarnos con una dama y generalmente debemos de poner nuestros ojos cuando hablamos con ella de la nariz para arriba. Esa sería, diríamos, la disciplina de castidad de nosotros poder trabajar la mirada para que no se vaya a otras partes del cuerpo. La castidad tiene como finalidad entonces integrar la sexualidad en una vida moral coherente. Y por supuesto que tiene que ver con todos los seres humanos. Tiene que ver con hombres, con mujeres, a todo nivel. Porque estamos hablando del uso adecuado y responsable de las expresiones sexuales, de todas las expresiones sexuales, como ustedes lo están viendo. Diríamos que es darle un ordenamiento a la sexualidad, de acuerdo a la ética, a la moral, al amor auténtico y también bajo los designios divinos. Entonces todo esto se relaciona completamente. Muy bien, entonces diríamos que el amor consciente cuida el corazón con pureza. El amor consciente debe de regular, someter nuestros instintos sexuales. Entonces ahora hablemos qué no es castidad. Para aclarar el concepto, diríamos que no es castidad el celibato. Eso no es castidad, eso es celibato. Es completamente una abstinencia absoluta del acto sexual o relativa. Hay monjes que hacen voto de celibato, que implica un voto para una negación absoluta del acto sexual, pero eso no es castidad. Otras veces se interpreta como esto de que no hay relaciones sexuales sino hasta el matrimonio. Entonces, muchos jóvenes creen que castidad es precisamente ese compromiso
de no tener relaciones sexuales hasta el matrimonio. Pero no se trata solamente de eso, porque las parejas también tienen que vivir en castidad para un crecimiento espiritual. Entonces no se trata solo de la época de noviecitos, no, porque también tendríamos que ver los aspectos mentales, emocionales, fantasías, la palabra, etc. Entonces recordemos eso. Y tercero, tampoco es asexualidad. ¿Y qué entendemos por la asexualidad? Es una orientación sexual caracterizada por la falta de atracción sexual hacia otras personas. Diríamos nosotros que es un bajo o nulo, o casi nulo, interés por relaciones sexuales. Pero estas personas que tienen esa orientación sexual, también a veces tienen la necesidad de una relación romántica. Pueden tener una relación romántica, pero sin llegar al acto sexual, porque no les atrae, porque no les interesa, no tienen ningún interés. Eso tampoco es castidad. Eso lo conocemos como asexualidad. Entonces, quedemos claros en que la castidad, especialmente en nuestro medio, no es celibato. No es solo la abstinencia del acto sexual, implica mucho más. Muy bien, ¿y cuáles son las consecuencias del celibato ahora que estamos en este punto? Cuando estudiamos esto con profundidad, cuando estudiamos todos los procesos de la sexualidad humana, entonces comprendemos muy bien que la energía sexual cumple con su proceso de formación, desarrollo y maduración. Y la energía sexual está lista en nuestro organismo cada 24 horas. Cada 24 horas una persona sana tiene energía sexual disponible. En el caso del celibato, cuando pasamos así en continencia por largos periodos de tiempo, entonces resulta que esa energía sexual se ha preparado, ha madurado, pero entra en un proceso de involución, de descomposición dentro del mismo organismo. Y ahí es cuando se producen un tipo de vibraciones en este proceso de descomposición, de involución, y que las conocemos como vibraciones venenosquirianas. Y estos dan ciertos efectos reconocibles. El primero es físico. Entonces usted recordará, por ejemplo, en esas ilustraciones de la Edad Media, siempre se ilustran a los monjes, unos regordetes con obesidad, mientras que otros completamente flacos, enjutos. Entonces esa es una de las primeras de las consecuencias. El cuerpo de una persona célibe va marcando diferencias, se nota bajo largos periodos de abstinencia. Y en la parte psicológica encontramos nosotros que tiene que ver con un cinismo o un fanatismo extremo. Entonces usted observará en personas célibes por largos periodos que van desarrollando un fanatismo por alguna cosa, por algo. Puede ser regional, puede ser por las armas, puede ser por el sexo, puede ser por la religión, puede ser por la patria, puede ser por un deporte, etcétera, etcétera. Entonces nosotros no aconsejamos, nosotros no estamos hablando de la castidad como una abstinencia sexual.
No, bajo ningún punto de vista. Entonces, que quede claro. Y luego podemos también mencionar que el antónimo de la castidad, lo opuesto a la castidad, es la lujuria. La lujuria en todas sus manifestaciones. La lujuria es ese deseo sexual desordenado, excesivo e incontrolado, definido como un apetito lascivo que busca el placer carnal intenso y a menudo ignorando el respeto o los sentimientos de la otra persona. Es decir, buscamos de una manera egoísta completamente esa satisfacción de nuestro apetito sexual. Esta emoción entonces implica la objetivación de los demás, priorizando únicamente la satisfacción sexual personal inmediata y lógicamente que muy alejada de el amor genuino. Bien, también nosotros podríamos decir que la lascivia, ese deseo sexual desenfrenado, esa lujuria, esa inclinación excesiva a los placeres carnales, caracterizada por comportamientos obscenos o provocativos. Entonces démonos cuenta de nuestra forma de divertirnos, nuestra forma de nosotros tener entretenimiento. Revisemos esas películas, revisemos esos aspectos que nosotros elegimos en nuestra diversión personal, revisemos los hobbies que tenemos, nuestras formas de conversar, porque ahí podemos encontrar elementos lascivos, lujuriosos. Todo esto sería lo opuesto a la virtud de la castidad. Y para no confundirnos, también podríamos decir que otra cosa muy diferente es la potencia sexual. Cuando hablamos de la potencia sexual, se refiere a esa capacidad física y funcional para mantener relaciones sexuales. En el hombre, por ejemplo, hablaríamos de una buena erección, de la resistencia del tiempo que dura en el acto sexual, y hablamos de una buena salud en términos sexuales. Y para esto no necesitamos la lujuria. Al contrario, entre más castidad y más pureza sexual tiene usted, pues lógicamente que mayor será su potencia sexual. Entonces es importante aclarar esto, porque cuando hablamos de lujuria, cuando hablamos de castidad, no estamos hablando en contra de la potencia sexual. Al contrario, una persona con un buen trabajo sobre sí mismo, una persona con bastante pureza sexual, con bastante desarrollo de la virtud de la castidad, tendrá una mayor potencia sexual. Si es una persona que vive en pareja, pues lógicamente que ante el cuerpo de su pareja, pues responderá mucho mejor. Muy bien, entonces aclaramos todos estos aspectos para que nosotros tengamos muy claro. Y cuando hablamos nosotros de la morbosidad sexual mental, se manifiesta con todo esto de fantasías, impulsos, pensamientos recurrentes, orientados hacia aspectos inusuales, prohibidos o tabús de la sexualidad. Esas ideas obsesivas y obscenas sobre la sexualidad, pues consumen mucha energía y muchas veces ya tienen que ver con aspectos funcionales, porque hay personas que no logran controlar esa morbosidad
y puede ser que en la oficina, en el trabajo, con las compañeras, se le sale de control y entonces comienza a tener problemas ya de relaciones con las amigas o en una fiesta, etc. Y todo esto lo clasificamos como conducta sexual compulsiva. Entonces recordemos esto que es muy común de la morbosidad sexual mental. Y luego también encontramos otra palabra, esto de las parafilias. Eso ya tiene que ver con intereses, tiene que ver con fantasías, comportamientos sexuales que tienen que ver con objetos no convencionales, con cosas raras, extrañas, una desviación de lo normal, de lo convencional. Y lógicamente se considera trastornos parafílicos cuando causan malestar o ya afectan las relaciones interpersonales. Diríamos que todo esto tenemos que aclararlo para que usted ubique esta virtud ética de la castidad. Pero ahora entremos al tema de estudio especial. Estos son los lineamientos generales de lo que es la castidad. Pero ahora entremos en particular a qué es la castidad gnóstica. La castidad gnóstica tiene su enfoque particular. Diríamos nosotros que tiene sus particularidades. Además de todo esto que hemos tratado, la castidad gnóstica tiene que ver ese enfoque de la naturaleza ha depositado en el ser humano ese instinto de reproducción, ese instinto sexual, y lo ha depositado de una manera tan fuerte que nos constituye y que también garantiza la continuidad de nuestra especie. La naturaleza se ha asegurado de que nuestra especie continúe. Y entonces tenemos ese fuerte impulso sexual de reproducción. Cuando hablamos de la castidad gnóstica, estamos hablando de hacer consciente estas funciones sexuales, hacer consciente todo este instinto animalesco, mecánico que tenemos, trabajarlo de tal manera que entre al dominio de la conciencia y de la razón. La castidad gnóstica implica que vamos a hacer consciente todos los procesos de atracción, de seducción, la palabra, la mirada, los sentidos, el abrazo, la caricia, el beso y luego el acoplamiento sexual. Todos estos aspectos, hacerlos conscientemente. Así como el mindfulness nos ha enseñado a respirar conscientemente, a comer conscientemente, a hablar conscientemente, a caminar conscientemente, de la misma manera, entonces nosotros tenemos el desafío de hacer consciente todos estos procesos que implican la expresión de la sexualidad humana. Esa es la castidad gnóstica. Despertar conciencia ahí, dentro de ese accionar sexual. Entonces nosotros hablamos de que tiene que ver con hacer consciente funciones muy instintivas, muy animalescas, muy mecánicas. Y que por supuesto el ego ha entrado a estas funciones y encontramos entonces múltiples expresiones del ego, como por ejemplo
la manifestación de la pornografía, la masturbación, el adulterio, la prostitución, etcétera, etcétera. Entonces la castidad gnóstica implica un trabajo sobre sí mismo. Implica entonces que nosotros vamos a trabajar no solo la expresión, la parte conductual del sexo, sino que también estos aspectos psicológicos. La castidad gnóstica implica que el sexo debe estar al servicio del amor, debe estar alineado con el amor auténtico de pareja. Pues vean ustedes todo esto. Y de ahí viene el nombre de castidad científica. Castidad científica porque implica otro elemento, la transmutación sabia, voluntaria de nuestra energía sexual, la sublimación de la energía sexual. Entonces ahí encontramos un elemento que fortalece, que explica esta palabra de castidad científica gnóstica. Muy bien, entonces decimos, como ustedes lo pueden ver aquí en esta presentación, aquí encontramos nosotros el primer elemento. La castidad científica gnóstica implica la no fornicación. Y aquí tenemos que entender qué es fornicar. Que muchas veces en ámbitos religiosos se confunde el cuarto mandamiento, no fornicar, se confunde con el sexto mandamiento, no adulterar. El significado de no fornicar lo encontramos nosotros en la no pérdida, en el no derroche, en el no derrame de la energía sexual, bajo ninguna circunstancia. La no pérdida de nuestra energía seminal, es decir, el aprovechamiento, la sublimación consciente de esta energía sexual hacia adentro y hacia arriba, eso es no fornicar. Entonces quiere decir que se requiere de un conocimiento superior. Y lo encontramos en diferentes culturas. Allá los hebreos lo dejaron escrito en el libro de Levíticos, en el capítulo 15, muy bien explicado, con detalles. Aquí en los 10 mandamientos, el cuarto mandamiento dice no fornicar, también en el Antiguo Testamento. Luego lo encontramos en la India allá antigua, lo encontramos con el Tantra, ese aprovechamiento voluntario, libre, consciente de la energía sexual, tanto en el hombre como en la mujer. Lo encontramos en la China antigua, allá en las enseñanzas del Tao, y allá encontramos nosotros ese conocimiento del aprovechamiento consciente de las energías sexuales. Entonces la castidad científica gnóstica implica el no fornicar, el cumplir con el cuarto mandamiento. Luego también, como segundo punto, implica el no adulterar. Esto implica entonces los elementos de fidelidad a nuestra pareja. Tener la fidelidad, no caer en relaciones sexuales fuera del matrimonio, fuera de nuestra pareja, vivir en exclusividad sexual con una sola persona. Eso es el noveno mandamiento, no adulterar. Y también implica la lealtad. Entonces hablamos de fidelidad, cumplir esa promesa, ese compromiso de exclusividad sexual, y también de lealtad, estar en las buenas y en las malas, nosotros apoyándonos, acompañándonos, ayudándonos. Eso es lealtad. Una persona puede ser que sea infiel
sexualmente, pero muy leal, muy leal, apoya todo el tiempo sin condiciones a la pareja, apoyar a la pareja, eso es la lealtad. Entonces el noveno mandamiento implica fidelidad y lealtad. Son dos virtudes diferentes, se complementan. El tercer elemento implica que nosotros aprovecharemos, transmutaremos nuestras energías sexuales. Es decir, que se vuelve una actitud de vida, un estilo de vida, que nuestras relaciones sexuales tienen una finalidad trascendental, espiritual, aprovechar esas energías de vida. Entonces, en lugar de que la sexualidad nos debilite, en lugar de que la sexualidad sirva para desgaste de nuestra vitalidad, la sexualidad va a servir para revitalizarnos, retroalimentarnos con esta energía. Eso es castidad científica. El otro punto, pues implica la pureza sexual, que ya hemos mencionado, esa pureza sexual, esa conducta sexual consciente, apropiada. Si es consciente, por supuesto que será muy apropiada. Entonces hablamos de nuestra, diríamos, pureza sexual, como lo hemos explicado a nivel mental, a nivel emocional, conductual, etcétera, etcétera. Castidad científica gnóstica implica esa búsqueda de trascendencia, esa búsqueda de espiritualidad. Y como último elemento, pues apertura responsable a la vida. Es decir, que si dentro de este trabajo sistemático nuestra esposa llega a quedar embarazada, pues lógicamente que tenemos esa apertura responsable a la vida. Y se da de que en este proceso de la práctica de la transmutación sexual puede darse entonces el que se escape un espermatozoide y fecunde el óvulo, y entonces sin fornicación, sin adulterio, dentro de la castidad puede darse esa gestación. Y generalmente se requiere pues valores dharmáticos, se requiere un buen karma, diríamos, para que se dé esta situación tan especial, tan particular, y le llamamos pues hijos de castidad o hijos de transmutación, y generalmente allí se reincorporan almas con un gran desarrollo espiritual. Diríamos que hay maestros que altos iniciados que necesitan tomar un cuerpo físico para cumplir una misión. Entonces necesitan esos hogares, esas parejas donde puedan retornar, tomar un cuerpo físico, y qué mejor que estas parejas que están trabajando en la castidad científica gnóstica. Ahí se dan las condiciones apropiadas, favorables, como para que una esencia de un iniciado vuelva y pueda tomar un cuerpo físico. Entremos a los componentes de la castidad científica gnóstica. El primer gran componente es el amor. El amor consciente. El amor consciente hacia nuestro ser esencial, a nuestro Dios íntimo, a nuestro Dios Padre, Madre. Amor para nosotros mismos. Amor consciente para nuestra pareja. Amor consciente para nuestros hijos, para nuestra familia. Es decir, que el trabajo en la castidad científica
es una manera de expresarle amor consciente hacia todas esas personas queridas que nos rodean. Luego el segundo elemento implica lo que ya hemos mencionado con claridad: fidelidad y lealtad. El tercer elemento, la pureza sexual. Que la pureza de mi alma se refleje en mi cuerpo. El cuarto elemento, pues en sí, la transmutación consciente, voluntaria, libre de mi energía sexual. Y esta práctica que la conocemos como el arcano AZF, precisamente es la práctica que les falta a muchos grupos espirituales, religiosos, y precisamente escuchamos escándalos en grupos religiosos, espirituales, etc. Porque si no existe esta práctica, no hay cómo alcanzar una auténtica castidad. Porque veamos, nuestro organismo produce día a día esta energía sexual. Y si nosotros no la canalizamos, no la sublimamos conscientemente, esa energía queda suelta, dispersa. Entonces viene el ego, y entonces hablamos nosotros de la lujuria, hablamos nosotros del yo del coqueteo, el yo de la seducción, el yo enamorador, el yo de la pornografía, y van a utilizar toda esta energía ahí disponible. Si no transmutamos día a día la energía sexual, entonces no podremos vivir la castidad, porque esta energía es muy potente, es una de las energías más finas que produce el organismo y estará a disposición de cualquier impulso, cualquier deseo, impresiones fuertes no transformadas. Si usted va al gimnasio, y entonces lógicamente que no va a poder vivir esta castidad. Entonces este cuarto punto es muy importante. Luego encontramos nosotros el quinto punto, que es el trabajo sobre sí mismo, la muerte mística. Si no hacemos ese trabajo sobre el ego, entonces nosotros nos encontraremos con fenómenos como, por ejemplo, personas que logran tener la castidad en cierto grado y que toda esa energía queda disponible para ciertos yoes como la ira, ciertos yoes como, por ejemplo, la codicia. Entonces vemos a personas que tienen mucha influencia, mucho poder, gracias a su transmutación sexual, pero toda esa energía queda también a disposición de ciertos yoes. En términos, diríamos, en una jerga gnóstica, nosotros hablamos de un diablo casto. Si un diablo de por sí tiene fuerza, ahora imagínese usted un diablo que transmuta, que vive en castidad, pues tendrá mucha más fuerza. Y si no hace entonces este quinto punto del trabajo psicológico, el trabajo sobre sí mismo, a la larga vamos a convertirnos en un janasmusiano, como lo llamamos nosotros. Entonces recordemos este punto muy importante. Y por último, podríamos decir que recordemos que contamos con esa metafisiología, con esa anatomía oculta donde se puede sublimar la energía sexual. Como ustedes lo ven aquí en pantalla, entonces ustedes pueden encontrar que las gónadas sexuales no son solo glándulas de secreción externa para afuera, sino que también son glándulas de secreción interna que podemos incretar
todas esas sustancias sexuales, esas energías sexuales, para bien de nuestro organismo físico y para bien de nuestro crecimiento interior. Estos elementos son importantes para que usted pueda entender cómo funciona esto de la castidad científica. ¿Y cuáles son las prácticas? Entonces, llegando ya a las prácticas, diríamos, primeramente, encontramos la práctica del gran arcano AZF. Ese conocimiento de la transmutación de las energías sexuales en plena unión hombre-mujer. En plena unión sexual, poder transmutar con todos sus elementos: respiración consciente, concentración, mantralización, oración, con todos estos elementos que los conocemos como magia sexual, como tantra. Con esa disciplina encontramos nosotros que es una de las prácticas fundamentales en pareja. El soltero también tiene sus prácticas específicas para que pueda transmutar esas energías sexuales. Ya sabemos que tenemos el conocimiento por varias ciencias que nos ayudan y respaldan estas enseñanzas milenarias de que la energía sexual puede convertirse en creatividad. Se puede expresar como creatividad a nivel intelectual, a nivel emocional, a nivel artístico, es decir, y espiritual. Entonces, el soltero también puede aprovechar estas energías sexuales con su trabajo y su disciplina. El trabajo sistemático, consciente, constante sobre sí mismo. Esa práctica no podemos dejar de mencionarla. La meditación diaria. La meditación diaria es muy importante porque complementa la asimilación, la fijación de esa energía sexual transmutada. Esta energía sexual transmutada va a ser el combustible necesario para mantenernos alertas, atentos, presentes, conscientes a lo largo del día. Todos aquellos grupos que se dedican al despertar de la conciencia, a vivir en el aquí y ahora, si no cuentan con la transmutación sexual, se van a encontrar con el tope de que no existe la energía, no existe el combustible necesario para mantenernos en esa actitud de alertas, presentes y conscientes a lo largo del día. Entonces, el trabajo sobre sí mismo, la práctica de la meditación diaria y la práctica del arcano ZF, todo esto viene a ser un paquete de prácticas que se complementan y que efectivamente dan resultados. La práctica de la autoobservación, esta nos ayuda, que implica vivir con recuerdo de sí, con presencia. Esto nos ayuda a este trabajo de la castidad científica gnóstica. La oración, otro de los elementos importantes. Esta castidad científica exige autoconocimiento y autodominio. Y por último, podríamos mencionar una disciplina sexual, social, moral, espiritual, ética. Con estas prácticas, nosotros le garantizamos a usted que se puede vivir
de una manera progresiva, constante, esta virtud de la castidad científica gnóstica. ¿Qué yoes necesitamos trabajar específicamente? Pues si nosotros queremos avanzar en nuestro trabajo, tenemos que hacer, diríamos, todo el proceso de comprensión y eliminación de los yoes, de los defectos de lujuria. El orgullo ese masculino, el orgullo ese de macho, tenemos que trabajarlo. Tenemos que trabajar la lascivia, la morbosidad mental, sexual. Tenemos que trabajar la pornografía, la masturbación, la fornicación, el adulterio, la prostitución, el yo del coqueteo, ese yo enamorador, seductor, ese yo de Juan Tenorio, ese yo quizás también de miedo a la soledad. Para muchos puede ser ese yo del miedo a la soledad. Entonces, cuando hablamos de la castidad científica gnóstica, estamos hablando de todo un conjunto de elementos que se requieren para poder profundizar en esto. Tanto el soltero como el casado necesitan orientar sus prácticas, y para esto existe nuestra escuela gnóstica de educación continua, para orientar precisamente tanto el trabajo personal de un soltero como de un casado. Pero en términos generales, aquí tenemos este tipo de prácticas. El casado, por supuesto, tendrá que hacer su trabajo con la práctica del arcano ZF y pondrá cuidado, alejarse todo tipo de delitos contra natura. Hablamos nosotros que en la vida de pareja pueden darse esos delitos contra natura cuando nosotros, por ejemplo, queremos coaccionar, obligar a nuestra pareja a tener relaciones sexuales cuando ella no está en disposición, cuando no se siente apta para esto. Entonces hablamos de delitos contra natura cuando existe esa violencia, esa coacción. O también puede ser con nosotros mismos, cuando nosotros mismos nos forzamos, nos obligamos por complacer al otro. Ahí estamos cometiendo esos delitos contra natura. También cuando caemos en estas cosas de sexo oral, de sexo anal, cuando nosotros utilizamos pornografía en el dormitorio para motivarnos con la pareja, todo esto, diríamos, es falta de esa virtud de la castidad. Cuando utilizamos o manipulamos la energía sexual caprichosamente, cuando hablamos de todos estos procesos de gestación in vitro, cuando hablamos nosotros de inseminación artificial, todo esto entra dentro de esos delitos contra natura que los hemos venido estudiando. Entonces recordemos, la virtud de la castidad implica preparación, conocimiento. Por eso se habla de una castidad científica, es decir, con conocimiento. Y cualquiera de nosotros, hablando de lo científico, puede probar. Entre usted a una disciplina de castidad científica por 6 meses. Tome ese reto, tome ese desafío, viva esta castidad por 6 meses y dése cuenta de los resultados. Usted va a vivir los resultados y va a notar la diferencia como usted ha vivido normalmente su sexualidad.
Cuando nosotros hablamos de lo científico, estamos hablando de algo comprobado. Por ejemplo, el agua hierve a 100 grados. Usted puede ser de que vaya al África y ponga a cocinar el agua y le hierve a 100 grados. Se vaya al Polo Norte, le pone fuego a la olla de agua y hierve a los 100 grados. Se va al Polo Sur y pasa lo mismo. Eso es algo comprobado, científico. Nosotros le garantizamos que la virtud de la castidad, usted la puede probar en África, en el Polo Norte, en el Polo Sur. Usted prueba con todos estos elementos de fidelidad, de castidad, de lealtad, de amor consciente, auténtico, y con todos estos componentes, usted se va a dar cuenta que es algo comprobable, es algo científico, da sus resultados. Muy bien, ¿cuáles serán los beneficios? ¿Qué beneficios nos trae ser casto? Vivir con la virtud de la castidad. Ustedes los pueden aquí deducir con facilidad. Hablamos de beneficios a nivel físico, a nivel psicológico y a nivel espiritual. A nivel físico, salud, porque usted no va a tener preocupaciones de faldas, usted no va a tener líos, pleitos, usted va a aprovechar sus energías sexuales. Entonces hablamos de salud, de vitalidad, de una buena potencia sexual. Otro beneficio físico también es la abundancia. Hay una relación directa entre el manejo de la energía de vida y la abundancia, la prosperidad. Otro beneficio también es que es un proceso muy natural y por lo tanto es un método anticonceptivo muy natural. Sí, es un método anticonceptivo. Si no hay derrame de la energía sexual, entonces no puede haber embarazo, no puede haber gestación. Entonces usted, sin necesidad de utilizar métodos anticonceptivos químicos, físicos, mecánicos, etc., usted va a tener una buena salud sexual sin utilizar ningún método anticonceptivo, ni la píldora, ni el churrusco, ni etcétera, etcétera. Hablamos también nosotros que se desarrolla un amor consciente en la pareja. Se acrecienta esa atracción, esa afinidad, ese amor en la pareja. También hablamos de los valores ya de beneficios psicológicos. Hablamos nosotros de esa libertad. Hablamos del respeto mutuo entre los dos. Hablamos de la dignidad, nuestra dignidad personal y del otro. Hablamos de mayor conciencia corporal, mayor conciencia de momento en momento. Se trata, como dijimos, de hacer consciente el acto sexual, las funciones sexuales. Y otro beneficio psicológico es esa armonía, esa paz interior. Es muy importante la vivencia, entonces esa paz interior, esa armonía. Otro beneficio también importante es que hay menos sufrimiento. Menos sufrimiento porque cuando usted lleva esa conducta sexual bien regulada, bien disciplinada, entonces hay menos sufrimiento. Y recordemos que la castidad es una virtud que tiene que ver con la fuerza del Espíritu Santo. Es una virtud relacionada con la tercera fuerza, la fuerza de vida del Espíritu Santo. Y ya hemos estudiado
que las faltas, los delitos, los pecados contra el Espíritu Santo generan un karma muy pesado, muy fuerte, de mucho sufrimiento. Entonces, cuando vivimos en castidad científica, nosotros nos estaremos librando de ese karma contra el Espíritu Santo, y entonces hay menos sufrimiento. Mucho de ese sufrimiento de pareja tiene que ver precisamente con ese mal manejo del impulso sexual. Otro beneficio es que lógicamente que el ego tiene como base la lujuria. La raíz del ego, el origen del ego, todo comenzó desde la lujuria. Entonces, cuando nosotros trabajamos esta virtud de la castidad, estamos trabajando la raíz misma del ego, estamos trabajando la base misma del ego. Entonces diríamos que comenzamos a debilitar todo ese árbol. Lo comenzamos no solo a podar, sino que ya lo comenzamos a trabajar de raíz. El otro día conversaba con un amigo que se dedica a la agricultura y necesitaba quitar unos árboles de eucalipto grandes, pero no le daban el permiso. Entonces, él necesitaba el permiso, pero municipal. Entonces, lógicamente, que él comenzó a inyectar, a trabajar, a colocar ciertas sustancias en las raíces del árbol para que poco a poco, de manera, digamos, natural, entre comillas, el árbol se secara y muriera. Y entonces ya podía él pasar a cortarlo. Entonces, así como un árbol, usted va a trabajar de raíz completamente el ego. Ahí encontramos ese punto. Y a la larga viene el beneficio del despertar de la conciencia. Bien, ahora viene otro gran beneficio. El otro gran beneficio es la creación, el desarrollo de nuestros cuerpos internos. Con esa energía sexual transmutada, se satura nuestra naturaleza física y entonces cuaja un cuerpo etérico, un cuerpo astral, un cuerpo mental, un cuerpo causal, la creación del alma. Entonces hablamos nosotros de que vienen estos fines trascendentales, se van concretando. Ese es otro gran beneficio. Y también, lógicamente, que viene la encarnación al final de todo un trabajo de vida, la encarnación de nuestro ser esencial, de nuestro ser íntimo. Entonces diríamos, ese sería el evento cósmico supremo de ese logro trascendental de todo este trabajo. Imagínense ustedes todos estos beneficios. Evitamos el karmasaya, evitamos el karma yoga, no nos contagiamos de otras energías desarmoniosas de otras personas, evitamos todo esto que nos trae una vida sexual libertina, todo ese contagiarnos con esas fuerzas ajenas psicológicas que nos perjudican, y yo he escuchado casos de gente que por una relación sexual eventual se ha contagiado de SIDA. Otra persona me contaba de que por ahí se le generó un cáncer muy específico. Entonces, cuando hablamos una vida sexual libertina, realmente corremos muchos riesgos. Esta virtud de la castidad científica nos ayuda. Veamos estos versículos de la Biblia que me parecen muy decidores y que calzan muy bien en nuestro tema. Mateo 5, 31, 32. También fue dicho:
cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Y aquí encontramos en Lucas 16, 18, que lo resume mucho mejor todavía y dice: todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Si nosotros fuéramos auténticamente cristianos y viviéramos esto, ¿cuántos problemas nos evitaríamos? ¿Cuántos niños crecerían con su padre y con su madre? Vean ustedes, pero ya no nos acordamos de estas enseñanzas, ya las dejamos allá a un ladito nomás. Pablo 1 Corintios nos dice, Corintios 6, 19 y 20, enseña que el cuerpo del creyente es templo del Espíritu Santo, comprado por Dios a un alto precio, la sangre de Cristo. Por tanto, exhorta a no vivir bajo dominio propio ni en inmoralidad sexual, sino a glorificar y honrar a Dios con el cuerpo. Y por último, este versículo de Jesús tan contundente que dice, Mateo 5, 28, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Vemos entonces que cuando hablamos de la virtud de la castidad científica, estamos hablando de conocimientos que los grandes maestros y seres iluminados han conocido, han comprendido y han tratado de enseñarnos, pero que nosotros hemos deliberadamente olvidado o subestimado estas enseñanzas. ¿Cuál es el propósito entonces de la castidad científica gnóstica? Respetar el cuerpo físico, que es el templo del Espíritu Santo. Crear los cuerpos internos para encarnar a nuestro Dios íntimo. Darle trascendencia y profundidad a nuestra vida física. Muy bien, entonces encontramos nosotros que los valores éticos de esta virtud de la castidad son los siguientes. Primero, recordemos ese gran componente, ese valor ético del amor. Segundo, la templanza, la conciencia, la sinceridad, el respeto, la dignidad, la libertad interior, la trascendencia, el autocontrol. Este conjunto de virtudes, diría, nos ayudan a vivir la castidad. Entonces, tratemos nosotros. Por un lado, hablamos del trabajo con la oscuridad, el trabajo de esos yoes que mencionamos. Y también hablamos del trabajo con la luz, el trabajo con las virtudes. Usted puede llevar ese trabajo paralelo, simultáneo, trabajo sobre los defectos y el trabajo sobre las virtudes, el desarrollo de esas virtudes. Contamos con los elementos, contamos con las prácticas, tenemos el conocimiento
para poder vivir esta castidad científica gnóstica. Y para ustedes que están luchando en este trabajo, recordemos que siempre existen las pruebas de castidad. Como en los antiguos tiempos hemos escuchado, al iniciado siempre se le lanzan estas pruebas. Entonces en nuestra vida física vamos a encontrar esas pruebas de castidad. Y muchas de ellas sí son cuestiones de vida o muerte. No pensemos que eso es algo lírico, literal, algo de la literatura iniciática, no. Cada vez que usted trabaja en el desarrollo de una virtud, ya sabemos que tenemos un entrenador interno que nos lanza las pruebas. Entonces, vamos a encontrar pruebas en lo físico y también vamos a encontrar pruebas sobre la castidad en lo interno. Pero siempre hay alternativas para superarlas. Esas alternativas son precisamente las virtudes que acabamos de mencionar. Esas alternativas virtuosas tienen que ver con el amor, la templanza, conciencia, sinceridad, respeto, dignidad, libertad, trascendencia, autocontrol, autodominio. Por ahí están las salidas para nuestras pruebas. Y yo quiero a ustedes ahora recordar esta anécdota del maestro Samael y la voy a leer para que sea fidedigno a lo que él ha dejado. Dice: recuerdo con entera claridad meridiana algo insólito que me acaeció en mi presente existencia. Después de haber concluido todos los procesos esotéricos iniciáticos, fui sometido a muchísimas pruebas, mas había una en la cual fallaba lamentablemente. Quiero referirme en forma enfática al problema sexual. Por aquella época, hace ya muchísimos años, me sucedía siempre lo inevitable. Fallaba en los momentos decisivos y me tragaba la manzana del jardín de las Hespérides, lamentablemente. En el mundo físico guardaba la más absoluta castidad. El desastre siempre me sucedía fuera del cuerpo, en los mundos superiores. En presencia de muchas damas inefables, fracasaba. Una y otra vez sucumbía entre los procesos impúdicos de Kundry, Yundrigia, Salomé, la Eva seductora de la mitología hebraica. Lo grave del caso es que a pesar de haber salido triunfante en todas las pruebas esotéricas iniciáticas anteriores, habían venido a sucederme estos fracasos precisamente al final de la montaña de la iniciación. Mi caso era verdaderamente lamentable, y en todas esas escenas de tipo erótico, bajo el árbol de la ciencia del bien y del mal, no era yo dueño de mí mismo. Un demonio se me metía en la mente, se adueñaba de mis sentidos, controlaba mi voluntad, y así fallaba, desgraciadamente. Yo sufría lo indecible. La herida de anforta sangraba en mi costado y el remordimiento era espantoso. Me sucedió que al fin, un día, mortalmente herido en lo hondo de mi alma, clamé a mi divina madre Kundalini, solicitando auxilio, y este no se hizo esperar. Una noche cualquiera, mi madre adorable me sacó del cuerpo físico.
y me llevó ante los tribunales de la justicia objetiva. Grande fue mi terror cuando me vi en presencia de los jueces en el tribunal del karma. Muchas gentes llenaron la sala. Había pavor en todos los rostros y angustia en todos los corazones. Avancé algunos pasos en la estancia de la verdad justicia, y el juez abrió el libro y leyó: Crímenes contra la diosa Luna, aventuras de don Juan Tenorio, la época de los trovadores medievales y de los caballeros andantes y de las ciudades feudales. Luego, con voz tremenda, pronunció la sentencia de muerte y ordenó al verdugo cósmico en forma imperante que la ejecutara de inmediato. Todavía recuerdo el indecible terror en esos instantes. Mis piernas temblaban en el preciso momento en que el verdugo, desenvainando su flamígera espada, la dirigía amenazante contra mi indefensa persona. En esos segundos que me parecieron siglos de tortura, pasaron por mi mente todos los sacrificios por la humanidad, mis luchas por el movimiento gnóstico, los libros que había escrito, etcétera, etcétera. Y me dije a mí mismo: y esta es la suerte que ahora me aguarda, tanto que sufrí por la humanidad. Este es el pago que los dioses me dan. ¡Ay, ay, ay! De pronto siento que en mi interior algo se mueve y se agita violentamente, en tanto que el verdugo dirigía la punta de su espada hacia mí. Luego veo con asombro místico a un demonio lujurioso, terriblemente perverso, que saliendo de mi cuerpo por la espina dorsal, toma la forma de un caballo que relincha. El verdugo dirige ahora su espada hacia la bestia maligna, y ésta se cae de cabeza hacia el fondo del negro precipicio. Sus patas y colas quedan hacia arriba, y por último, el cuerpo entero de aquella abominación espantosa penetra totalmente bajo la epidermis del globo planetario, para perderse entre las entrañas tenebrosas del Averno. Así fue, amigos míos, como quedé libre de aquel yo lujurioso que en la Edad Media creara, cuando andaba como bodhisattva caído sobre regia cabalgadura en los empedrados caminos, y de castillo en castillo me llevaron por las tierras de los señores feudales. Ya libre de esa abominación de la naturaleza, me sentí dichoso. No volví a fallar en las pruebas sexuales. Fui dueño de mí mismo y pude proseguir por la senda del filo de la navaja. He aquí, señores y señoras, el bien tan grande que a mí me hiciera el verdugo cósmico. Incuestionablemente, esta clase de seres está más allá del bien y del mal, y son terriblemente divinos. En modo alguno quiero hacer demagogia. No pretendo por ello alabar ni remotamente a los verdugos infames de la justicia subjetiva, de la justicia terrenal, de esa vana justicia que se compra y se vende. Me estoy refiriendo exclusivamente a individuos sagrados de la justicia objetiva, de la justicia celestial,
y esto es radicalmente diferente. Libro, si hay infierno, si hay diablo, si hay karma, capítulo 13. Entonces recordemos que estas pruebas de castidad siempre llegarán y que nosotros tenemos la posibilidad de superarlas a través de nuestras virtudes. Recordemos que, como dice la Biblia, nos prueban nuestras propias concupiscencias. Muy bien, y como conclusión, entonces quiero dejarles a ustedes este desafío para que ustedes prueben esta virtud de la castidad gnóstica y vean todos sus beneficios por experiencia propia. La castidad es una decisión de momento en momento y necesita un estado de autoconciencia, de intensa presencia y de intensa conciencia. La castidad es una actitud, es una mirada hacia la otra persona del sexo opuesto, con respeto, con pureza de corazón. La castidad no implica la negación del deseo sexual, por el contrario, busca su integración, su armónica, manejo, gestión en una vida guiada por el amor, la conciencia, la razón y la libertad. Muchas gracias por su asistencia.